De hoy es la lección 7, se llama Comprometidos con Cristo. La verdad central nos dice que Jesús espera un compromiso total de sus discípulos. El versículo clave, hermanos, está fuerte, el versículo clave, ¿verdad? En el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13, y dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Las metas de la enseñanza que vamos a aprender hoy nos dice que elegiremos seguir el camino angosto de la vida. También discerniremos entre la autoridad auténtica y la falsa. ¿Por qué nos dice que vamos a discernir? Vamos a entender cuando venga un predicador falso, ¿verdad? Y sobre las buenas enseñanzas. Ahí vamos a saber si son auténticas por parte de Dios o si nada más es palabrería humana. Iremos más allá del cristianismo teórico y viviremos activamente para Jesús. La teoría, hermanos, pues es bien fácil de entender porque lo estamos haciendo más como una sabiduría humana, ¿verdad? Como cuando usted va a la escuela y le enseñan a contar 1, 2, 3, 4, 5, pero ya cuando lo lleva a la práctica en la vida real, que ya suma $1 más $1, pues ya son $2, ¿verdad? Y si vas a la tienda tienes que pagar y entonces ahí ya es la práctica. Bueno, en la Biblia es lo mismo. Como ahorita leíamos el versículo clave que dice el Señor, ¿verdad? Que ansiosa es la puerta, grande es la puerta, ancha es la puerta donde va la comodidad, la vida fácil, lo que nos gusta. Pero sabemos que ese camino va a la perdición, ¿verdad? Y sabemos que la puerta angosta, pues es el camino hacia Cristo. Entonces, si usted lo va a llevar a la práctica, pues claro que usted va a escoger lo que más le convenga para en un futuro de la vida eterna. Porque si usted dice, bueno, pues aquí estoy gozando y me estoy sintiendo bien, pues nos vamos a ir por la puerta ancha, ¿verdad? Pero si usted dice, bueno, yo quiero cargar mi cruz, yo quiero seguir el camino de Dios, y sabemos que cuando estás en el cristianismo, puede pasar de que muchos familiares te den la espalda, amistades, ya no les gusta tu manera de ser, cómo actúas, cómo te comportas, y pues dicen, no, sabes que ya eres bien aburrido, mejor ahí nos vemos, y se dan la media vuelta, ¿verdad? Entonces todo esto, hermanos, nos ayuda a nosotros a hacernos varias preguntas de decir, ¿en realidad tomaremos el camino angosto que nos lleva a la vida o iremos por el camino ancho que sabemos que nos va a llevar el camino al infierno, ¿verdad? En el alma. ¿Produciremos buen fruto o nada más estamos tratando de disimular que somos cristianos? También haremos la voluntad del Padre o intentaremos disimular, tapar el pecado haciendo buenas obras en el nombre de Dios. Se fijan cómo hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, que a veces pensamos que lo que estamos haciendo está dentro de lo que Dios nos dice, haciendo la voluntad del Padre, o nomás lo estamos haciendo para tapar lo malo que estamos haciendo, ¿verdad? Nuestra vida mala. Construiremos nuestra vida sobre la roca sólida a base de las enseñanzas de Jesús, o las vamos a ignorar y construiremos nuestra vida sobre la arena. Es algo que vamos a aprender hoy en esta tarde. Y fíjense, hermanos, que después de lo que el Señor Jesús terminó de dar el sermón en el monte, se fue a hablar directamente con sus seguidores y con sus apóstoles y con la gente que pues también estaba ahí, nada más como dice uno de metichilla, ¿verdad? Porque a veces miras, y ha tocado ahorita en la actualidad que ves una bola ahí en la plaza y uno se asoma y dice, ¿y qué están dando? Porque es lo primero que preguntamos, ¿verdad? ¿Qué están dando? Así era en la actualidad de cuando estaba el Señor Jesús en la tierra. Mucha gente iba porque en realidad quería sanar. Mucha gente lo seguía porque ya había visto milagros y quería cambiar su vida, y mucha gente nada más estaba haciendo bola, ¿verdad? Entonces ahí el Señor Jesús, después de que terminó el sermón del monte, hermanos, estaba hablando sobre que tuvieran un compromiso ya con el Señor Jesús. Sabemos nosotros que un compromiso, el estar comprometidos, si lo ponemos en similitud con una pareja, cuando eres novio, pues primero nada más lo estás conociendo, ¿verdad? A tu pareja y todo eso, pero ya después llega un punto en que dices tú, y lo piensas y lo razonas, dices, bueno, pues yo quiero hacer vida con él, y haces un compromiso, ¿verdad? De que a cierto tiempo te vas a casar, y que por medio de ese compromiso pues vas a llegar a formar una familia, ¿verdad? Cuando ya llegas al altar y haces ese juramento,
ante Dios y ante la sociedad que te acompaña ese día tan importante para ti, te estás comprometiendo a ser fiel, a no mirar para otro lado, ¿verdad? Y si miras, pues regrésate para que no se desvíe la mirada. Bueno, es lo mismo con el Señor, porque usted cuando vino aquí y aceptó a Cristo a su corazón, se hizo un compromiso con Él, hizo un juramento con el Señor de guardar fidelidad a Él, de guardarte de no pecar en contra de Dios, de no faltarle a Dios, de comprometerte a venir a la casa del Señor, porque usted sabe que un esposo, él sale a trabajar y su compromiso es ir, trabajar y traer el sustento a su hogar, ¿verdad? El alimento. Entonces, él se compromete a llegar a su hogar, darle el dinero a su esposa y la esposa tiene que administrar. Bueno, todo eso, hermanos, si usted lo pone en la iglesia, es exactamente lo mismo. Entonces, también hay veces que cuestionarnos porque podemos decir, ¿por qué el compromiso sí lo tenemos con nuestro esposo, con nuestra pareja y con Dios no? Y son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Porque con tu pareja sí guardas fidelidad y guardas ese compromiso con Él y con Dios no. Porque con tu pareja sí te comprometes de novio, llegas exactito o a veces hasta llegas 5, 30, 20 minutos antes y no te importa el tiempo de esperar a que llegue tu pareja, y con Dios no. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, ¿verdad? Aprender que es en realidad un verdadero compromiso con tu esposo, porque sabemos que nosotros somos de iglesia, nuestro esposo es el Señor Jesús. Hay que comprometernos más con Él, y esta es la enseñanza que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a comenzar ahí en el versículo 13 que acabamos de leer, el 13 y el 14. El versículo 13, hermanos, dice aquí el libro que marca un giro en el sermón de Jesús, porque en el sermón de Jesús miramos muchas cosas de las bienaventuranzas, cosas, todo lo que el Señor habló de nosotros, de Él, lo que nos prometía tanto, ¿verdad? Pero ahora aquí ya estaba hablando más de un compromiso con Él. Su enseñanza que estaba haciendo moral ya había terminado. Dice, ahora Jesús comienza a llamar a sus oyentes a aplicarlo, lo que han escuchado. Dice el versículo 13 del Evangelio de Mateo, capítulo 7, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En esta ilustración, hermanos, que el Señor Jesús quería hacernos fue algo muy fácil. Porque no, si usted lo lee, hasta yo creo que un niño también te puede entender lo que es una puerta ancha y lo que es una puerta angosta, ¿verdad? El camino. Lo que aquí el Señor nos quiere también enseñar, más que todo, es de que aprendamos nosotros que el camino ancho iba a llevarse a la perdición, pero no nomás lo estaba hablando Él, sino también, fíjense, en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, fíjense lo que también nuestro Señor Padre les dijo. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En el versículo 19, fíjense. Y en Jeremías 21:8 dice, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. También nuestro Señor Padre nos lo dijo, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo el Señor Jesús hacía esta visualización muy fácil para que entendamos nosotros qué camino es el que tenemos que elegir para nosotros. Sabemos que el camino entre más espacioso esté es porque están las cosas mucho más fáciles. Y si usted se pone a pensar, hermanos, también en los trabajos, hay mucha gente que se le hace muy fácil el robar, el tomar cosas que no son suyas. Y piensas tú que de a poquito que te llevas, la gente no se da cuenta. Pero al final de cuentas, ¿a dónde van a dar muchas personas de ellas? A la cárcel. ¿Por qué? Porque llega tanto la ambición de estar tomando lo fácil,
que tarde que temprano vas a caer. Entonces imagínense, si aquí en la tierra nos han pasado tantas cosas así, Dios no lo puso de esa manera así tan fácil. Si tú te vas por el camino de donde está todo lo bueno en la carne, tu vida va a ir tu alma va a ir al infierno, ¿verdad? Hablándonos con esto, hermanos, fíjense cómo es que en Filipenses también, capítulo 3, versículo 13, nos dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos da el consejo nuestro hermano Pablo? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un consejo que Pablo nos daba a nosotros, ¿verdad? Que nosotros aún, decía Pablo, todavía no pretendo que ya alcancé la meta. Dice, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, que eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, olvidar lo que quedó atrás. Dice, y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué quiere decir? Mirar hacia adelante. Tu pasado ya pasó. El pasado, ¿sabe para qué nos ayuda, hermano? Nada más para que nos recordemos el no volver a caer. Porque eso es lo único que te puede ayudar, el pasado. Ya deja de estarte atormentando, ya lo que pasó, ya no hay vuelta atrás. Lo único que podemos hacer es no echar a perder nuestro futuro, ¿verdad? Ya no volver a cometer los mismos errores. Y decía Pablo, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pues eso es lo que todos nos aconseja Pablo a cada uno de nosotros, que sigamos adelante para llegar a la meta, ¿verdad? Y un día estar reunidos con el Señor. Vamos ahora al versículo 15. Aquí nos habla ya ahora sí de los frutos. Dice, hay dos tipos de frutos. Y esto siempre nos lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Dice el libro, no es tan fácil reconocer y resistir al diablo cuando actúa como tal, pero es más peligroso cuando está disfrazado. Jesús sabía que sus discípulos serían susceptibles al engaño del enemigo, así que les explicó cómo podían describir la verdad. Y eso es bien cierto, hermanos. Las personas que se visten bien engañan a las personas pensando que son buenas personas. ¿Has visto personas con traje, bien arregladitos, bien todo, pero tú no sabes la perversidad que hay en su corazón y en su mente? Entonces por eso dice que si el diablo se mostrara tal como es, toda la gente le huiría, pero en realidad él no se presenta así. Él se presenta con engaños para que tú caigas. Y dice el versículo número 15 del Evangelio de Mateo, dice, guardados de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y luego hace una pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el Señor Jesús también nos lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero nos dice Dios, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos la palabra del Señor, porque así usted no se va a dejar engañar. Tenemos que conocer la Escritura, porque si usted deja hablar a una persona y conforme usted la deja hablar y hablar y hablar y usted le pone atención, dentro de poco va a caer y va a hablar algo de lo que está muy escondido en su corazón. Por eso dicen que de los frutos nos vamos a conocer, porque como nos comportemos y lo que hablemos y nuestras acciones, ahí es donde la gente se da cuenta cómo en realidad somos cada uno de nosotros. Por eso hemos escuchado muchas veces afuera cuando dicen, y en realidad ¿a poco él es cristiano? Porque yo lo he visto hacer esto y esto y esto, cuando está en tal parte o cuando está en la oscuridad o cuando está en otro lugar. Porque a veces creemos y decimos, ay, pues acá estamos en San Antonio o estamos en Houston, ¿quién me irá a mirar? Pero no falta, decía mi mamá, cuídense porque en donde quieran, donde menos lo esperen, ahí se van a encontrar a alguien.
Y dice uno, ay, no creo, pero sí te encuentras a personas, y por eso debe uno de estarse cuidando y haciendo lo correcto nada más, ¿verdad? Y miren, hermanos, lo que nos dicen las escrituras, Jesús era bien sabio, porque Él nos enseñaba con ilustraciones, como los niños chiquitos, cuando usted le empieza a enseñar las figuras, ¿verdad? Que le dice, mira, es un círculo, y le muestras la pelota y le enseñas para que ella la palpe y la mire, que de esa manera ella sepa que es una forma de un círculo, ¿verdad? Y no se confunda en la forma de un cuadrado o un triángulo. Bueno, así era el Señor Jesús, y nos enseña que de los frutos, nos decía Él, ¿ustedes acaso han visto que un árbol o una vid, ¿verdad? Ustedes han visto cuando crecen las uvas, son como enredaderas. Entonces dice, ustedes miran de ahí, la uva, la vid, no va a dar higos y no va a dar aguacates, no va a dar un mango. ¿Por qué? Porque da nada más las uvas, ¿verdad? Entonces por eso el Señor nos explica aquí, que si usted viene a la iglesia y usted se está alimentando de la palabra del Señor, la semilla y se está plantando, ¿verdad? ¿De quién va a depender los frutos que vamos a dar? De cada uno de nosotros. Porque nosotros vamos a tener que aprender a alimentarnos más y más y más de la palabra del Señor. Hay muchos de nosotros que nos hacemos conformistas, de que decimos, bueno, ya aprendí el miércoles, ya aprendí el viernes y ya aprendí el domingo la palabra del Señor, y ya con esos 3 días ya me sostuve para los 4 días más. Pero el Señor te manda pruebas y anda uno como loco porque no sabes qué hacer, y todo porque dejaste de orar o dejaste de leer la palabra del Señor. Por eso es tan importante que sigamos alimentándonos y sigamos creciendo en la palabra del Señor y en el camino. Al observar, hermanos, este pasaje nos aconseja el libro y nos dice que podemos ver las formas del parte del mensaje más amplio que Jesús hizo al elegir estas alternativas. Fíjense, hace unas preguntas con 2 alternativas que nos podemos cuestionar cada uno de nosotros. ¿Qué camino tomaremos? ¿El espacioso o el angosto? Al acabando de leer el versículo del libro del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14, donde nos hace bien explícito el Señor Jesús diciéndonos que el camino angosto te va a llevar a la vida eterna, donde está Jesús, y el camino ancho te va a llevar a la vida de muerte, al tormento de muerte eterno, que nunca se va a acabar. Ahí esa pregunta, yo creo que todos elegiríamos el camino angosto, ¿verdad? El hecho es de que lo hagamos, que lo pongamos en práctica. Y hace otra pregunta, ¿a quién sirves realmente? ¿A Dios o a ti mismo? Y esto ahorita lo vamos a ver en el versículo 21 al 23, cuando habla de que si en realidad somos seguidores del Señor Jesús. Dice, ¿de dónde construiremos nuestra vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Y ahorita lo vamos a leer también en el versículo 24 al 27. Estos 3 preguntas, hermanos, son lo que vamos a mirar en todo el tema de esta tarde. Ahora nos hace una pregunta a nosotros. ¿Qué clase de fruto creen ustedes que dirían las demás personas de usted mismo? Eso es algo para autoanalizarnos nosotros, ¿verdad? ¿En qué concepto nos tienen las amistades? ¿En qué concepto nos tienen nuestros vecinos? ¿En realidad eres un buen cristiano? ¿Estás llevando las obras del Padre? ¿En realidad las estás haciendo? O el vecino podrá decir, pues yo veo que sale los domingos en la mañana, pero quién sabe dónde irá, porque en la noche bien que se parrandea, ¿verdad? Entonces por eso le digo, hay que ponernos nosotros también a autoanalizarnos, ¿verdad? En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 15, hermanos, versículo 16, fíjense lo que nos dice el Señor. Dice, no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes, y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Ya el Señor nos habla lo más fácil, ¿verdad? Y lo más explícito para que nosotros entendamos que solamente tenemos que hacer la voluntad del Padre para llegar al final, hermanos. Y hace una pregunta también aquí el libro cuando dice, ¿cuál es la clave para producir un buen fruto? Si usted lo lee en el Evangelio de Mateo, no, es en el libro de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 17, usted se va a dar cuenta lo que el Señor Jesús nos quiere decir.
Vamos ahora a seguir en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice, 2 tipos de seguidores. Dice, cuando Jesús estableció un contraste entre los falsos y los verdaderos discípulos, sus oyentes se vieron obligados a elegir qué tipo de seguidores serían. Incluso ahora, cada uno de nosotros debe de tomar la misma decisión. O eres seguidor de Cristo o nomás eres oyente, ¿verdad? Nomás vienes a oír, a pasar el tiempo. Vamos a leer el versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dicen, hermanos, que en la antigüedad los fariseos, los judíos, ellos hablaban mucho hacia Dios y le hablaban diciéndole, Señor, Señor, y hacían su plegaria y hacían sus oraciones, y de esa manera ellos hablaban ante Dios Padre. Por eso el Señor Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor, por eso usa esas palabras. Dice, porque no quiero hablar algo que no es. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. Porque a veces sabemos, muchas veces lo hemos sabido, que ese es el tipo de los falsos seguidores del Señor, ¿verdad? Cuando usted dice, oye, pero yo veía que ese pastor venía y oraba y tenía unción y había personas que sanaban y su palabra que él traía, había muchos arrepentidos, venían al altar, se entregaban a Cristo, porque esa es la misericordia de Dios, hermanos, es el poder de la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque ahí también entran los falsos profetas, pero la palabra de Dios es quien tiene el poder de hacerlo. Usted dirá, oye, pero ¿cómo ponía manos y oraba y Dios escuchaba la oración y se sanaba la persona? Bueno, porque también actuaba la fe de la otra persona, ¿verdad? Y hay muchos testimonios de nosotros que podemos decir, fíjate que yo el domingo sentí bien bonito la presencia del Señor y me puse, cuando el hermano Romo invitó a las personas al altar, yo nomás pasé para acompañar a la hermana Betty, que ella entró a la oración, pero cuando terminó el hermano Romo de orar por ella, él dijo, vamos a orar por la hermana Gina, y se arrima conmigo. Y todo lo que él me dijo, hermano, yo lo ocupaba. Y dices tú, pero ¿cómo sabía él, verdad? ¿Cómo sabía él lo que yo necesitaba escuchar? Pero es Dios mismo hablándote. ¿Y todo por qué? Porque tú te dejas llevar por tu fe. Y tú le dices al Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo necesito paz, yo necesito consuelo, y el Señor te da lo que tú ocupas. Por eso a veces el Señor nos dice, no necesitas ni siquiera abrir tu boca porque yo sé lo que necesitas. Pero el Señor a veces sí nos pide que hablemos porque Él quiere que tú vengas y te humilles ante Él. No es porque el Señor quiera que siempre estés hincado y estés humillado, no, simplemente que el Señor quiere que tú le muestres esa fe y esa gratitud y ese amor que tú le tienes a Él. Y es como nuestros hijos cuando vienen y nos abrazan, no necesitan ellos decirnos que necesitan un dulce o que quieren algo. Uno como padre sabe la necesidad del hijo. Así es lo mismo nuestro Padre Celestial. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Solamente el Señor dice, déjate llevar, ábrete, acepta la voluntad de mi Padre. Por eso a veces tenemos que estar bien atentos a la voz del Señor. A veces nos invitan al altar y no queremos pasar, o decimos, no, pues no lo ocupo. Como le dije yo el domingo, yo pasé nada más para acompañar a la hermana Betty. Mi mamá me hizo señas por la niña porque Victoria se arrimó, pero Dios tiene todos los planes y Él los acomoda, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros ocupamos. Y no es por pena, hermanos, yo se los digo sinceramente, yo no tengo pena de venirle a pedir al Señor lo que yo necesite. Pero hay veces que uno no lo hablas o no lo dices porque a veces dice uno, ay, pues el Señor tiene tantas cosas que escuchar. Y a veces yo nomás ocupaba una palabra que me decía el Señor el domingo. Y se los voy a compartir, me decía el Señor, ya deja las cosas a mí, ya no te estés preocupando. Pero Él no me decía nombres, no me decía personas, pero yo sé por qué lo decía el Señor. Yo lo sé, y era lo único que yo ocupaba, que Él me dijera,
suelta las cosas, todo está en mis manos, todo está en control mío. Y a veces ocupamos esas palabritas, aunque sean poquititas, que el Señor te diga, aquí estoy para ti. Y eso te hace fortalecer toda la semana, hermanos. Y eso te hace crecer la fe del Señor. Y fíjense aquí, hermanos, por eso decía Dios, que no todo el que te dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en realidad quien actúa es la palabra de Dios. Y quien en realidad actúa es la fe, hermanos, que usted le pone a la palabra del Señor. Porque acuérdense que nosotros somos gentiles que aceptamos a Cristo por el oír. Y lo dice, oír la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en eso está el poder y en eso está la vida. El Señor nos habla aquí de los falsos profetas, pero para que nosotros los que ya aceptamos a Cristo y los que estamos viniendo a la iglesia, aprendamos a oír la voz de Dios. Amén. No dejarnos engañar por las falsas profecías, no dejarnos engañar por los falsos maestros, y más que todo también el no caer nosotros también en la falsedad, en seguir siendo seguidores de Cristo, no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. En el versículo 22, hermanos, nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste sería, ¿verdad, hermanos? Que lleguemos ese día y que el Señor diga, bueno, pues yo venía los miércoles y yo daba la clase, de los miércoles, y que me diga el Señor, pues en realidad tú eras un hacedor de maldad, aléjate de mí. Qué triste sería llegar a pasar por esas cosas, ¿verdad? En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2, fíjense el consejo que Pablo les daba al pueblo de Corintios, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Ahí nos habla Dios cómo es que por medio de su misericordia Él siempre nos oye a tiempo, hermanos. Cuando usted habla con Dios, Él siempre nos ha escuchado y nos dice que en el tiempo de la salvación Él siempre nos ha socorrido y nos va a seguir ayudando, pero siempre en el tiempo de Dios. Por eso tenemos que estar bien atentos, porque ese tiempo va a llegar al fin. Un día va a llegar ese fin y ya no va a haber vuelta atrás. Y ahorita que tenemos la oportunidad de que nuestra vida cambie y que nuestra vida hagamos la voluntad del Padre, hay que hacerlo. Cuando el Señor Jesús, hermanos, les decía que en su nombre echaban fuera demonios, es porque también en la antigüedad había personas que hacían exorcismos, pero sabía Él bien que eran personas que no estaban haciendo la voluntad del Padre. Nada más lo hacían ellos por otras razones, ¿verdad? Y hoy en la actualidad hay muchas personas así, hermanos, también, de que hay dones que Dios les da, pero los usan para monetizar nomás, ¿verdad? Y para decirles a las demás personas. Yo recuerdo cuando iba con una viejita y me decía, es que tienes muchos problemas, y yo me reía porque decía yo, bueno, pues todos tenemos problemas, ¿verdad? O sea, no era algo nuevo que te dijeran eso. Y luego te dicen, es que el dinero no te rinde. Pues a nadie nos rinde el dinero si estás gastando. O sea, siempre te van a decir lo que tú quieres oír. Y ya al último ya te quitaban tus 100 pesos, ya te decían, vamos a echarte una barrida, y ya te pegaban con unas ramas, y ya uno se iba bien contento porque ya decías tú, ya voy a tener trabajo, ya me va a rendir el dinero. Y no es cierto, es mentira todo eso. Ya te quitaron 100 pesos de donde fuiste. Entonces, hay personas todavía en la actualidad así, ¿verdad?, que hacen ese tipo de trabajos. Por eso hay que estar bien atentos, hermanos, en lo que nosotros no caigamos en esos falsos maestros y falsas profecías. Vamos a leer el versículo 24. Cuando Jesús termina el sermón del monte con una poderosa palabra para ilustrar cómo las personas deben responder a su enseñanza, dice, la opción que Jesús presentó a sus oyentes en Israel del primer siglo, dice que sigue siendo la misma que hoy nos presenta en la actualidad. En el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El Señor nos habla, como le digo, nos habla muy claro, hermanos, como Él dice: yo te estoy dando la palabra de Dios, ¿verdad? Te la expone, te dice: haz la voluntad del Padre, aléjate de hacer el mal, edificas tu vida. Eso es la edificación de una casa. Tú estás edificando tu vida. Nuestra roca es Jesús, ese es nuestro fundamento, la fe de Jesús. Lo hemos explicado muchas veces y lo vemos en la actualidad hoy. Los puentes que hacen, los edificios grandísimos que hay, como en Chicago, que le dicen la ciudad de los rascacielos. Todos esos edificios, hermanos, son personas que estudiaron, ¿verdad? Tienen que ellos que evaluar el clima de donde van a hacer una construcción, tienen que evaluar el piso, tienen que evaluar si en caso que llegue a pasar a cierto tiempo, porque tienen que ver el pasado de la historia de esa ciudad donde ellos van a construir. Porque si usted se pone atención, hay ciudades que hoy en la actualidad no han pasado por huracanes, pero que hace 100 o 200 años atrás pasó un huracán. Entonces ellos tienen que evaluar todas esas probabilidades que tal vez no van a pasar en un año, pero sí van a pasar en cierto tiempo. Bueno, todo eso ellos evalúan, y es el material que van a hacer ellos esa construcción de esos rascacielos, ¿verdad? Son hombres prudentes que estudian. Bueno, nosotros Dios no lo pone así. Yo te estoy dando la palabra de Dios, tú la tienes que aplicar a tu vida, tú tienes que llevarla a cabo, tienes que quitarte de hacer la maldad, tienes que quitarte de hacer esto, porque cuando venga la tempestad, ¿qué viene siendo la tempestad de nuestra vida? Las pruebas, enfermedades, circunstancias de familiares con hijos, problemas con los hijos, tantas cosas que nos pueden pasar. Bueno, ¿qué es nuestra roca? Jesús. De ahí te tienes que basar, tu fe. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues primero recurrir a Dios, pedirle sabiduría, saber qué hacer en las cosas, no entrar en pánico. Santiago también nos lo ponía de ejemplo, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3, cuando nos habla sobre la prueba, que nos dice así el libro de Santiago. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice usted, a veces le pedimos a Dios cuando estamos pasando por un problema o algo, y le decimos: ay Dios, danos paciencia, y te manda otro problema el Señor, porque dice que la prueba te produce paciencia. Porque va a llegar un punto, hermanos, que cuando vuelva a venir otro problema a tu vida, tú ya vas a saber qué hacer. Meterte en oración, en ayuno, pedirle al Señor, vas a abrir la Biblia, pedir consejo. Por eso es lo que nos dice el Señor, que seamos como el hombre prudente, que el hombre que viene a escuchar la palabra de Dios, te estás alimentando, pero también la vas a llevar a cabo en tu vida, ¿verdad? No dejarnos que cuando venga la tempestad, nuestra fe se vaya a destruir. De eso nos habla el versículo 24. Ahora vamos a leer el versículo 28. Ya vamos a terminar. Esta es la fase última. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice que en la antigüedad, hermanos, los escribas pues eran personas estudiosas, ¿verdad? Que ellos hacían pergaminos, hacían documentos y todo eso, pero todos ellos lo que hablaban, siempre lo hablaban en tercera persona, y el Señor Jesús no. Él lo hablaba en personal, con autoridad, todo lo que él hablaba, pero nunca lo hablaba en una manera de autoridad de manipular a las personas. Él siempre lo hizo con amor, con misericordia. Por eso siempre nos dice
que a las personas que enseñan, las personas que tienen una palabra de Dios, tienes que tener esa misericordia y ese amor de enseñar a los demás, no de atacar a las personas. Y tenemos que, ya para terminar, hermanos, si nos ponemos a pensar en todas las enseñanzas que el Señor habló en el Sermón del Monte, dice que habló la regla de oro, nos habló sobre el Padre Nuestro, nos habló las bienaventuranzas, nos habló la interpretación completa nueva de la ley. Nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nos enseñó también que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Que pongamos la otra mejilla, que amemos a nuestros enemigos, que en dónde está nuestro tesoro, que si nuestro tesoro está en nuestro corazón o en dónde está, ¿verdad? Y que donde esté nuestro tesoro, dice que ahí va a estar tu corazón. Nos dice también el Señor que nunca vamos a poder servir a dos señores, porque siempre con uno vamos a quedar mal. Dice, no nos preocupemos por nuestra vida, sino que nos tenemos que preocupar en buscar primero el reino de Dios, que aprendimos a pedir, a buscar y a llamar, que entremos por la puerta estrecha y no andar por la puerta ancha, ¿verdad? Que cada frase que Jesús nos dio, hermanos, nos podría haber sido un sermón de cada palabra que el Señor nos enseñó, de cada estudio que el Señor nos enseñó, se hace un sermón grande, hermano, se hace una predicación grande y nos ayuda a que nosotros sigamos creciendo día a día para seguir trabajando para el Señor, para seguir llevando la vida que el Señor quiere. Y vamos a terminar, hermanos, con lo que nos dice Dios esta tarde por todo lo que aprendimos. Las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte nos muestra que el cristianismo teórico no es suficiente. Nunca va a ser suficiente el que usted venga y escuche nomás la palabra de Dios, o que nada más la lea una vez o 2 veces a la semana. Lo que el Señor nos pide es que las llevemos a cabo en nuestras vidas, que la activemos en nuestras vidas. Por eso nos daba el consejo y nos decía, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Si queremos seguir verdaderamente a Jesús, debemos escucharlo, pero también luego hacer lo que Él nos dice. Cada uno de nosotros debemos elegir qué camino tomar, qué fruto dar y sobre cuál tipo de fundamento construir. En la última instancia, estas decisiones determinarán el tipo de discípulo que seremos y si algún día escucharemos cuál de estas 2 frases. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 23, cuando el Señor dijo, nunca os conocí, o queremos escuchar cuando nos dice en el libro de Mateo, capítulo 25, 21, bien, buen siervo fiel. Ya eso es a decisión de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué queremos escuchar al final cuando el Señor nos presentemos ante el Señor? Y aquí se termina, hermanos, el Evangelio de Mateo, de lo que el Señor nos quiso decir. Ya en el siguiente capítulo vamos a entrar ya al libro de Daniel. Dios nos les bendiga grandemente y que sigamos siempre adelante, hermanos, de la palabra del Señor. Amén.